Bien, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos en Ciudad Real, que a raíz de los últimos acontecimientos que han habido con algún accidente en Monterías, que es verdad que es algo que no es algo que sea nuevo de ahora, sino que ha venido pasando últimamente, pero sí que es cierto que este último quizás ha tenido un poquito más de repercusión, pues hemos creído oportuno reunirnos aquí en una mesa redonda. Está Javier, que es el responsable de Rehabilitación de Monteros aquí en la zona de Castilla-La Mancha, Santiago Ballesteros, que es el abogado de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, y además tiene varios libros hablando sobre la importancia de la seguridad en la caza, y Luis Fernando Villanueva como director de Artemisan. Y bueno, pues aprovechando la presencia de Santiago, pues queríamos hablar un poco sobre este tema de la seguridad y bueno, saber un poco su opinión y su criterio sobre lo que estaba sucediendo y bueno, queríamos tener un ratito de charlar con él tranquilamente. Bueno, yo os puedo hablar de las cuestiones jurídicas, que más que sobre la seguridad se puede hablar de muchas cuestiones. Hay cuestiones de carácter técnico, de organización, que son las que al final dan como resultado eso es la intervención humana y el fallo humano, dan como resultado el que haya un accidente que, bueno, pues cuando hay un accidente en caza se traduce en lesiones o en un homicidio imprudente. Entonces, bueno, no solo podemos hablar de cuestiones jurídicas, pero bueno, sabiendo un poco lo que os inquieta, deciros que bueno, cuando se produce un accidente de caza, el primer responsable es siempre el autor del disparo. ¿Qué nos encontramos en la realidad? Pues a veces no es tan fácil determinar quién es el autor del disparo. Imaginaos una montería donde hay 50, 60 armas, una armada en la que bueno, pues todo el mundo tiene ya un rifle. Resulta que todos los cazadores tiran con el 30-06 o calibres similares en montería, con lo cual muchas veces no es tan sencillo determinar la autoría del disparo. Otra cuestión que se suscita pues es el tema de los seguros, ¿no? Yo os cuento lo que es un poco mi experiencia para romper el hielo en esta charla. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que los cazadores que tienen esos accidentes, pues luego se encuentran con que su seguro tiene una cobertura que es la mínima obligatoria, es decir, 90.000 euros. Y lo que ocurre es que con 90.000 euros, cuando hay un muerto o hay un gran inválido, pues las indemnizaciones no son muy superiores a esa cobertura mínima obligatoria. Y no cubren. Y no cubren. Sí, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién paga la diferencia? Pues la diferencia la tiene que pagar el autor. Entonces se genera un doble problema, porque claro, a veces el autor no tiene solvencia económica. Hay gente que puede pagar 240.000 euros o 300.000, pero hay gente que no tiene bienes. Entonces se produce una doble injusticia. Primero, el que no se le pueda cubrir a la víctima y que además, pues por un fallo de previsión a la hora de concertar un buen seguro, pues la persona que ha tenido la desgracia de matar a otra o de causarle una gran lesión, pues además ve cómo el esfuerzo de toda su vida se va por la borda porque tiene un seguro que no le vale para nada, tiene un quitamultas que apenas cubre pues una pequeña parte de la responsabilidad civil. Eso es un tema importante, sobre todo, claro, cuando más falta te hace un seguro es cuando precisamente no va a dar la altura que es lo que esperas de él. Y Santiago, cuando pasa un accidente de estos, tanto el capitán de montería y la orgánica como la finca como tal, ¿qué responsabilidad tiene? Buena pregunta. Bueno, esta es una cuestión que se viene suscitando y que también estaría bien escuchar a Luis Fernando desde el punto de vista de la organización y lo que es el titular de los cotos. Es una cuestión completamente abierta, la responsabilidad del organizador de las monterías. En principio, yo os puedo decir lo que dicen los tribunales. Entonces, los tribunales no hay muchas condenas, además han tenido que hacer una búsqueda reciente de jurisprudencia por un asunto reciente. No hay demasiadas condenas a los organizadores, hay algunas, pero es una cosa más bien excepcional o anecdótica. Pero yo pienso que eso pues es una cosa que, igual que ha habido una legislación de riesgos laborales en el ámbito del trabajo,
pues en las monterías pues también debería haber unas medidas de prevención, y bueno, pues cuando hay una relación de causalidad entre una conducta negligente por parte del organizador, es decir, se han colocado los puestos donde seguro se iba a producir un accidente, o cualquier otra cuestión de este estilo, es decir, que haya una relación causa-efecto entre la conducta del organizador y el accidente, pues ahí se puede producir la responsabilidad del organizador. Pero ya les digo que hay muy pocos casos actualmente en los que se haya desencadenado esa responsabilidad. ¿Y con los cotos de caza? ¿Tiene algún tipo de responsabilidad el dueño del coto de caza o el propietario? Bueno, es lo mismo. El dueño de un coto de caza es lo mismo que el orgánico que le llaman, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay monterías, digamos que el titular del coto, el propio dueño del coto, o una sociedad de cazadores, me da igual, es quien organiza, con lo cual se convierte pues, en un organizador, y hay otras que hay, digamos, un arrendamiento. Y de esto podría hablar mejor Santiago quizás, pero en cuanto a la responsabilidad, tenemos que pensar una cosa importante, y es que el que organiza una cacería también tiene que tener un seguro de responsabilidad civil. No es obligatorio, no lo es. Como mínimo tiene que tener un seguro de montería para ese día. Los seguros de montería, exactamente igual que ocurre con el seguro del cazador, son seguros que puedes comprar desde 80 euros hasta 180 euros. Entonces, dependiendo de la cobertura que tú quieras, es verdad que en el caso de accidentes hay menos riesgo, pero ojo, cuidado, porque tenemos casos en los cuales si quien provoca el accidente es un cazador que no tiene seguro, que no tiene licencia, la responsabilidad de que esa persona esté cazando en ese coto es del organizador, ya sea, insisto, un organizador de montería o sea el titular del coto. En una montería va a estar el organizador pidiendo a todo el mundo la licencia, seguro y demás. No se hace, pero se debería. Bueno, sobre todo por tener la tranquilidad como organizador de que la gente que está en tu coto lo hace de una forma correcta. Y como estaba antes diciendo Santiago, sobre todo, y no nos centremos solo en la parte de responsabilidades jurídicas, sino en la parte de seguridad pura y dura, que pensemos en la seguridad. ¿Qué ocurre? No es lo mismo las monterías o las batidas, mejor dicho, en el norte de España que en la mitad al sur, por decir algo, ¿no? Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, donde la propia estructura de los cotos de caza, la propia densidad del monte, los cortaderos, tiraderos, cortafuegos, me da igual, se utilizan pues lógicamente pues como zona de caza y son un peligro. Son un peligro porque la mayoría de accidentes se producen, por lo menos digo lo que se producen, esto aquí abajo, se producen por una mala praxis del cazador, por tirar a la contra, cosa que para mí tendría que estar prohibida en todos los casos, y sin embargo, eso te lo pregunto a ti, Santiago, no sé qué legislaciones te lo impiden, ¿no? Pero en Castilla-La Mancha, por ejemplo, que yo sepa, Andalucía y en Extremadura, ¿no? ¿Se avisa por el organizador? Sí, pero es que lo que se tiene que hacer es prohibir. ¿Para qué sentido tiene en un tiradero que tiene 10 metros de ancho el que un jabalí a la contra te entre por la razón que sea y que la gente se encare, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos vivido situaciones de estas, de situaciones de tensión, y mira, mi padre me decía, hasta que no se pega el primer mal tiro, creo que lo hemos pegado todos, y no hablo solo esto de montería, digo, un día o de caza en mano, no tenía que haber tirado, hasta si tú no eres consciente de que ese es un mal tiro, o si no hay alguien que te corrija, lo vas a seguir repitiendo. Pero si eres consciente y pasas ese miedo de decir no tenía que haber tirado ahí porque, jolín, casi doy al viso, tal, pues eso es algo que se tiene que educar, y eso es algo en lo que entre todos tenemos que empezar a intentar trabajar. Totalmente de acuerdo. Otra cuestión que quería comentarte, vamos a ver. Estamos hablando de que un cazador le pega un tiro a otro cazador, ¿vale? Entonces ya para la documentación de un cazador, de otro cazador, las responsabilidades, etcétera, etcétera. Pero, ¿y si yo tengo un fallo, por lo que sea, y el tiro se lo pego a un secretario, y ese secretario no está dado de alta, como la mayor parte de las veces es un tío que está allí porque le ha mandado el orgánico y a acompañarte al puesto, pero se supone que es un trabajador ese día, pero no tiene ningún alta como trabajador, ni lecho, ni nada? Ahí se le complica la vida al orgánico, ¿no? Sí, claro, porque no deja de Es ser... que lo que suele pasar, vas de tirapatas, vas de secretario y vas porque vas y se acabó. Sí, bueno, si abrimos el abanico de las responsabilidades puede ser inmenso la discusión. Bueno, vamos a ver, todo lo que son auxiliares de la caza
tiene una relación en ese momento de dependencia del organizador. Entonces, yo os digo lo que yo... Hay de todo, ¿no? Como botica. Hay gente que tiene incluso su plan de prevención de riesgos laborales en las fincas y eso lo tiene cubierto, pero ¿cuántos sitios eso no se cubre? Entonces, lo que ocurre en esos casos es que pues, muchas veces se desencadena una responsabilidad subsidiaria del organizador o el empresario. Son responsabilidades que se superponen. Esto es un poco complejo y claro que le puede doler la cabeza para simplificarlo para voto público. No es una cuestión... De todos modos, la pregunta también sería ¿cuántos organizadores de monterías había hace, no te digo 50 años, hace 10 años y cuántos hay hoy? Oye, Es decir, la mitad por lo menos. Han crecido mucho, ¿no? Muchísimo. Entonces, lo que quiero decir con ello es que quien se dedique a organizar cacerías y monterías tiene que entender que no se puede hacer si no se hace de forma profesional. Y hacerlo de forma profesional implica pues tener tu plan de prevención de riesgos laborales, tener tu seguro de protección civil en todas las fincas en las que caces y, por supuesto, dar de alta desde la primera hasta la última persona que esté trabajando. Eso es así. Y si no se hace así, pues desde luego, pues mal vamos. Yo creo que hoy día se ha cambiado mucho y hay mucha gente ya que se ha convertido en organizadores, de verdad profesionales. De hecho, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, se habla del titular profesional cinegético en el objetivo y del organizador de cacería como dos figuras para hablar de la profesionalidad del mismo, y creo que es a lo que tenemos que tender, no solo como organizadores, sino como cazadores, exigirlo cuando vayamos a un sitio. Es muy interesante eso que has comentado. Además, también yo me he quedado con un detalle importante, y es que al final he entendido que el responsable de la organización de la montería debería hacerse responsable de que todo el mundo efectivamente tiene su seguro en vigor y una documentación correcta, porque al final, si hay algún problema y por cualquier circunstancia esta persona que ha creado el problema pues es insolvente, no tiene medios, al final van a buscarle a él, ¿entiendo? Entonces creo que es un tema importante que a lo mejor no teníamos todos esa visibilidad tan evidente. Y luego hay otra pregunta, volviendo al tema de lo de los accidentes, que hay muchas normas que de obligado cumplimiento y que al final la realidad es que hay mucha gente que no las cumple. Muchas veces los puestos se doblan, la gente de los puestos se desdobla, cosa que no se debería hacer. Si en este caso, por ejemplo, el accidente lo genera un puesto en el que hay dos puestos, que hay dos personas que se han desdoblado, ¿podría ser que el seguro se inmiscuyese de su responsabilidad por haber hecho una mala praxis? Bueno, vamos a ver. Ahí lo primero que hay que tener en cuenta es si realmente esa mala praxis ha influido en el resultado. No tiene por qué. O sea, el hecho de que se cometa una infracción administrativa, que, pues oye, no, lo primero es una infracción. Y tampoco está bien estéticamente, ¿vale? Pero, claro, lo que hay que ver es si eso influye o no en el resultado. Entonces, en función de eso, pues se pueden dar muchas circunstancias. Yo no te puedo decir sí o no. ¿Que te puede doler la cabeza? Por supuesto, claro. Si no se hacen las cosas bien, claro que te puede doler la cabeza. Si se hacen las cosas bien es cuando no duele. Entonces, yo creo que yo quería hacer especial hincapié, porque no somos conscientes de eso. Nadie pensamos que vamos a tener un accidente cuando tenemos un arma en la mano. Nadie nos vemos como responsables de un homicidio imprudente, y la verdad es que cuando tienes cerca esta cuestión, o por ejemplo ves a los familiares de la persona que ha fallecido y ves a los familiares de la persona que está acusada en un tribunal, la verdad es que es una cosa muy seria, es un drama. Y la verdad es que a mí se me ponen los pelos como escarpias. Totalmente. El drama para la familia. Claro, para los dos. Oye, dentro de toda esta historia hay un abanico grande de buscando el motivo de un posible accidente, ¿no? Entonces yo siempre barajo la ansiedad de muchos cazadores que no saben aguantar que el animal cumpla, etcétera, etcétera, los tiros a la contra, ¿verdad? Que por precipitación, todos sabemos que si te tiras en un cortadero corres la mano y por eso se tira hacia allá, ¿no? Y viene a la contra, corres la mano y está de frente del otro montero. Entonces se evita eso porque la propia acción del lance te lleva, ¿me entiendes? Te lleva a buscar al animal corriendo, cruzando el cortadero. Luego está el accidente por puro accidente, ¿sabes? ¿Y qué creéis que es lo más habitual? Lo más habitual yo creo que es el accidente
porque no te das cuenta de poner seguro, porque historia de eso. Bueno, yo creo que hay de todo. Vamos a ver. Hombre, para quien nos vea que no sea cazador, o sea, quiero decir, el número de accidentes, mira, ayer me llamaban precisamente de una cadena aquí de Radio Regional, bueno, diciendo claro, que son muchos los accidentes que se provocan. Son muchos. ¿En relación con qué? ¿Con qué número de cazadores? Claro, o sea, con que sea uno, pues ya es mucho. La pregunta es cuántas miles de actividades cinegéticas se hacen y cuántas decenas y centenares de miles de cazadores cazan esos mismos fines de semana. Entonces, claro, de forma relativa, pues es que el número pues, es menor, ¿no? Pero es verdad que las razones pueden ser muchas, ¿no? Hay una cosa muy importante y es que en la seguridad empieza por, bueno, como decía antes, por la educación por el cazador, por saber, bueno, los dos accidentes recientes, pues uno ha sido pues debido por lo que más o menos conocemos, ¿no? Bueno, correr la mano mal y la otra, bueno, por un disparo a una persona que tenía pues al lado por no tener el seguro. Y ha habido vosotros muchos casos pues en los cuales depende también de la seguridad, de la visibilidad por el cazador. Creo que es algo importante. Hace muy poco tiempo nos pareció una aberración ver a alguien con una cosa naranja en un puesto, ¿no? Hoy día yo creo que vamos, es que al menos yo no llevo por los pantalones, pues por poco, ¿no? Pero es que por mí creo que tendría que ser, vamos, de hecho, en la mayoría de las regiones ya se obliga, en algunos casos, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, con un mínimo de una cinta naranja, es verdad que se ve bien, pero cuanto más se pueda visualizar, mejor, ¿no? Y luego, pues, bueno, esas cuestiones de la mala praxis del cazador, creo que es algo en lo que no solo es correr la mano, no es solo tal, sino que mira, ahora que estamos dando cursos para niños que van a empezar ahora pues, a sacarse la licencia, hablando con la consejería, yo lo que les decía hace unos días, más que la parte jurídica que les estamos embulliendo en una línea que yo entiendo que lo tienen que conocer, ¿no? Pero déjame a ese niño durante 6 horas en el campo y seguramente en 6 horas pues le voy a educar mucho más que con un libro entero, ¿no? Creo que desde que empiezan tienen que saber, pues en un puesto de montería, pues eso, cómo colocarse, si van acompañados, que tienen que hacer el tema de no poner el seguro hasta que no eso vaya pues, a disparar, cosa que hay que educar en eso también. Sí, si arrancas con el seguro desde un principio es un acto reflejo, o sea, cuando tienes el reflejo es cuando claro, quitas el seguro. Y hablamos de la caza mayor. Es como conducir en embrague freno, se convierte en un acto reflejo. Y hablamos de lo que es la caza mayor, que quizás es donde se producen los accidentes estos más graves, pero en caza menor ocurre exactamente igual. Bueno, pues cuando se caza en mano, se caza a todo el mundo con una prenda esto visible, ¿no? Y sin embargo no es esto en este caso obligatorio. ¿Cuántas situaciones de lances tienes que la mano pues no sabes de arriba por dónde va y resulta que no sabes si tienes que disparar o no? Entonces todas estas cuestiones son las que, bueno, entre todos tendríamos que intentar. Yo creo que la legislación avanza muchísimo en estas cuestiones. Creo que ya todas las comunidades autónomas tienen reflejada esa obligatoriedad de esa visibilidad por el cazador, pero creo que también tenemos que avanzar internamente en esa educación por el cazador. Sí, esa educación y esos cursos los hemos hecho, yo creo que los 4 que estamos aquí, porque los 4 somos monteros de tradición, ¿no? Yo vine de mi padre, de mi tío de toda la vida, y a mí mi padre lo primero que se me enseñó fue eso, carga la escopeta, el cañón, fuera. Que no vaya para nadie. Si entre el monte, no tires entre el monte porque no sabes lo que hay ahí. Que no, tienes el animal limpio para poder tirar. Una serie de cosas que lo he aprendido yendo de morralero detrás de mi padre cargando con las lieres y las perdices que iba matando. ¿Sabes? Claro, y así empecé. Y con 14 años tratando a su lado. En fin, eso lo hemos aprendido así, que ha sido nuestro curso como cazadores, ¿no? Ahora se dan cursos específicos tal. Bueno, eso es un adelante que hay, ¿no? Claro, me imagino que tocarán esos temas, claro. Pero no es lo mismo que aprenderlo en el campo con el arma en la mano, que es lo que tú dices, claro, está clarísimo. La verdad que una charla muy interesante. Yo me llevo para mí mismo que lo que me voy a hacer llegar a casa es revisar el seguro mío, porque no sé cómo lo tengo. Yo creo que quizás lo tenga de los de quitamultas que has dicho tú, luego lo voy a revisar porque lo que no quiero es verme nunca en una situación si me permites, te voy a contar una anécdota. En los muchos cursos y charlas que hemos dado durante todos estos años y demás, yo luego le hago una pregunta a los que son cazadores. Dime cuál es la cobertura que tiene tu seguro de responsabilidad civil. Te puedo asegurar que lo saben 1 o 2 de 40 personas. El resto ni se ha fijado. Hablando en algo además, que cada montería está a unos precios que el precio del seguro es insignificante para lo que al final lo que te pueda ahorrar.
Pues muy interesante, la verdad es que el tema de la seguridad siempre es un tema candente, que hay que tenerlo muy en cuenta y estar muy encima de él. Y la verdad es que, aunque se diga muchas veces, es cierto que vale mucho más la vida de cualquier persona que la del mejor venado que pueda cruzar. Pues agradeceros a todos esta charla, creo que ha sido muy interesante y nada, revisaremos los seguros. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros.